Programa de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área. Todos y todas quienes nos acompañan. En nombre de la Red Chilena de Vinculación con el Medio, les damos la más bienvenida a este sexto capítulo de Vinculando. Mi nombre es Claudia Burgos y junto a Andrea Casas vamos a estar hoy día conversando con un interesante invitado. Comentarles que en nuestro último programa estuvo como invitado Leopoldo Ramírez, director ejecutivo de Vertebral, con quien estuvimos analizando el subsistema técnico profesional y viendo ahí bastantes temáticas que son relevantes para el área. Antes de comenzar y de darle el pase a mi compañera Andrea, me gustaría comentarles de que pueden dejar todas sus preguntas, sus consultas o comentarios en preguntas y respuestas para que nosotros también podamos ir gestionando eso y podamos producir un diálogo en conjunto quienes estamos hoy día. También comentarles que al finalizar la sesión quisiéramos pedirles un gran favor que tiene que ver con que contesten una pequeña encuesta que nosotros hemos realizado, porque ya queremos ir generando un diálogo más profundo con todos ustedes y también de alguna manera queremos recopilar qué están pensando en torno a todos los programas que vamos generando, los contenidos, los invitados, y es que ahí queremos involucrarlos mucho más a todos ustedes. Y sin más, dejo con ustedes a Andrea Casas, quien va a presentar a nuestro invitado de hoy. Andrea. Muchas gracias, Claudia. Bueno, es para mí un honor presentar a Osvaldo Bernales Rivas. Él es profesor de Historia y Geografía y magíster en Desarrollo Emprendedor e Innovación de la Universidad de Salamanca. Es experto en facilitación de espacios para la cooperación del Ministerio de Cooperación alemán y la agencia GTZ, y actualmente se desempeña como director general de vinculación con el medio de la Universidad de Los Lagos y director del proyecto de innovación social, estrategia y contenido de vinculación territorial del sector rural de Purranque, provincia de Osorno. A nivel interuniversitario es presidente del consorcio de la red de vinculación con el medio del CUECH, Consorcio de Universidades del Estado. Muy bienvenido, Osvaldo, a nuestro programa. Muchas gracias, Andrea, Claudia, por la invitación y absolutamente dispuesto a conversar sobre este tema que es un tema relevante, no es fácil, pero sin duda hoy día hay un consenso respecto a lo estratégico que es esta función universitaria, tanto en la posibilidad de mejorar las funciones que tiene una institución de educación superior, docencia, investigación, se mejoran en la medida en que reciben retroalimentación del medio, del entorno. Algunos llaman extramuro universitario, pero eso suena tan duro, ¿no? Y por otro lado también estamos en presencia de una tarea en donde hay expectativas, creo yo, de la contribución que pueden hacer las instituciones de educación superior al desarrollo, ¿no? Al desarrollo y yo creo que ahí están los desafíos más grandes que tenemos. Así que encantado por la invitación a nombre del Consorcio de Universidades del Estado y en particular también de la universidad de la cual yo formo parte, que es la Universidad de Los Lagos, que está en esa región, en esta región tan bonita. Bueno, Osvaldo, mira, lo primero que queríamos partir preguntándote es porque hay diferentes posturas, digamos, respecto de qué es la vinculación con el medio. Algunas posturas lo simplifican bastante a decir que cualquier actividad que una institución de educación superior haga, extramuros, como tú decías, sería vinculación con el medio. Sin embargo, entiendo que el CUECH tiene una mirada particular de algunos requisitos que debiera cumplir la vinculación con el medio para ser calificada como tal. ¿Qué nos puedes contar un poco a ese respecto? Bueno, sí, yo pienso que donde hay consenso es que la vinculación con el medio es la herramienta por excelencia de conexión que tienen las universidades con su entorno territorial. La forma en que nos relacionemos puede ir desde una simple charla, un curso en algún colegio, ¿no es cierto?, hasta la co-construcción de proyectos colaborativos más complejos. El punto es
que para las universidades del Estado, en este caso, que es la pregunta que tú me haces, la vinculación con el medio es parte de la identidad que tienen las universidades del Estado, su ethos, diríamos, identitario, y que tiene que ver con la responsabilidad de contribuir, ¿no?, al desarrollo integral de los territorios, al desarrollo sostenible, al desarrollo sustentable, al fortalecimiento de la democracia, contribuir al desarrollo, si tú quieres, el desarrollo económico territorial, ¿no?, que es una parte importante de mejorar la calidad de vida. La cultura, el arte, el patrimonio, también es un elemento importante, y el respeto, ¿no?, a la diversidad y el respeto a los pueblos originarios. Entonces, para las universidades del Estado, entonces la vinculación con el medio es una función esencial del quehacer universitario, y lo segundo es inherente al proceso académico. Es decir, no se puede entender una docencia pertinente y con sentido y una investigación si no está conectada con ese territorio. Ahora, ¿cómo se hace? La otra condición, se hace con un diálogo democrático, reconociendo al otro como un legítimo otro, es decir, una persona que tiene saberes también, con los cuales nosotros vamos a dialogar con nuestros propios saberes, que son parte de la tarea que tiene una universidad en la generación de un conocimiento. Pero aquí estamos hablando de un tema que es clave, que es cómo co-construimos ese conocimiento. Segundo, cómo dialogamos de manera de poder escuchar a las comunidades, y cómo eso nos sirve para retroalimentar lo que nosotros hacemos desde el punto de vista de nuestras tareas. Mejores carreras, más pertinentes, una investigación aplicada y con sentido, pero desde un punto de vista integral. No solo estudiantes con una formación sólida desde el punto de vista disciplinario, sino que esperamos que los estudiantes que salgan de las universidades del Estado sean personas críticas, que contribuyan al fortalecimiento democrático de los territorios y también al desarrollo sostenible de esos territorios. Desde esa apreciación. Ahora, esa es una tarea irrenunciable de las universidades del Estado, irrenunciable. Y por lo tanto, el carácter bidireccional, el que tú mencionas, probablemente sea uno de los desafíos más importantes, porque implica tener capacidades para escuchar, capacidades para procesar esa información y capacidades para hacer las transformaciones necesarias para que la universidad esté en sintonía con esas demandas. Correcto. Y el segundo elemento tiene que ver con un tema normativo, es decir, la ley de universidades del Estado subraya, ¿no?, la importancia que tiene que la universidad tempranamente se conecte y contribuya al desarrollo local, regional, coordinadamente con los gobiernos regionales, con los municipios, como otros órganos del Estado. Entonces, nosotros tenemos un mandato, ¿no?, que tenemos que acometer con todo el ahínco y con todo el entusiasmo. Esa es parte de nuestra identidad. Así es. Osvaldo, justamente me quería detener en eso que tú planteas, en este énfasis que tú haces respecto de la Ley de Universidades del Estado. La Ley de Educación Superior, la 21.091, también plantea a todas las universidades este desafío de ser un aporte al desarrollo regional y nacional, al desarrollo sustentable, etc. ¿Tú ves alguna diferencia entre la misión y la responsabilidad social que debe tener una universidad del Estado versus el resto de las instituciones, sobre todo aplicándolo a la vinculación con el medio, obviamente? Yo creo que hay una matriz que uno podría decir, hay 2, 3, 4 elementos que son comunes, ¿no?, en ambos cuerpos normativos, pero yo creo que la universidad, o sea, la Ley de Universidades del Estado lo que hace es ratificar un rol que es privativo de las universidades del Estado. Y ese rol privativo tiene que ver con una contribución en el marco de una responsabilidad que tú no puedes evadir. Una responsabilidad de generar bienes públicos, primero. Segundo, una contribución que se da con una condición, y la ley así lo señala claramente.
lo tienes que hacer, y recuerdo bien el artículo 51, 52, que dice, lo vas a hacer de manera coordinada con otros órganos del Estado. Por lo tanto, son universidades que en el territorio se ponen al servicio de políticas públicas territoriales y, por lo tanto, alianzas, convenios, proyectos colaborativos con los gobiernos regionales, con los municipios, son parte de ese espacio natural que las universidades del Estado tienen que empezar a ocupar para poder desarrollar proyectos que tienen como valor la creación, ¿no?, de bienes públicos. Y por lo tanto, desde ahí, desde esa identidad que es propia de las universidades del Estado, no podemos abandonar proyectos territoriales, por ejemplo, bajo criterios de mercado. Eso significa que nosotros vamos a sostener ofertas, vamos a sostener proyectos en cada una de las universidades del país porque consideramos que es estratégico justamente para el bien común, para el desarrollo territorial, para el bienestar colectivo de las comunidades que habitan esos territorios, proyectos que si tú los miraras desde el punto de vista de la rentabilidad económica y social, podríamos decir, este programa hay que cerrarlo, o este programa hay que acotarlo o limitarlo. Nosotros tenemos que sostener esos proyectos porque efectivamente está en ello una visión estratégica de mediano y largo plazo, en donde el papel que juega otro órgano del Estado, como son las universidades, como pueden ser los gobiernos regionales, tienen que ser garantes de políticas también de mediano y largo plazo y que le den continuidad a esos procesos. Eso efectivamente nos pone, yo te diría, mucha presión y un desafío muy grande, dado que para ello esta vinculación con ese ecosistema público regional, durante mucho tiempo, yo te diría, para no usar el mismo número, ¿no?, 30 años, que tiene que ver con una ausencia, ¿no?, del Estado con sus propias universidades, en términos de un apoyo explícito en estas materias en donde hay funciones que les son propias dadas a su identidad. Ahí las universidades han tenido que someterse al mismo régimen, ¿no?, competitivo por los recursos para poder desarrollar proyectos y programas que tienen que ver con el papel que nosotros jugamos. Entonces yo creo que en el fondo también tiene que ver con una responsabilidad de tener un estado de vuelta para poder trabajar y colocar las políticas que corresponden a su sistema de universidades estatales. Su sistema de universidades estatales. Eso no significa que sea un sistema cerrado, es un sistema abierto, y por lo tanto una universidad estatal colabora hoy día permanentemente con universidades tradicionales, con universidades privadas, en una serie de espacios de colaboración en las regiones. Eso en la práctica es así, porque los problemas que tienen los territorios son tan grandes, ¿no?, son tan complejos, que no lo puede hacer un actor, es el conjunto de actores y por lo tanto ahí las prácticas de colaboración son clave, son muy importantes. Así es. Claudia, no sé si quieres preguntar tú o... Quería un poco conectar lo que estaba diciendo Osvaldo, porque trabajar en los territorios y que se produzca todo esto que está relatando Osvaldo, tiene que ver también con que los actores que están siendo parte de los diferentes proyectos entiendan la vinculación con el medio, los propósitos formativos y los propósitos sociales que esto tiene. Y en ese sentido, Osvaldo, quería a ver si nos puedes comentar un poco más sobre el curso de gestión de vinculación con el medio, con el que ustedes cuentan, que es bastante, da pautas súper concretas de cómo los actores se pueden incluso certificar en términos de la vinculación con el medio. Y lo que va sucediendo, creo yo, es que cada uno de esos actores que ya ha pasado por el curso logra entender de forma más homogénea la vinculación con el medio. Y no se producen tantos como... hoy día estamos un poco en general en la vinculación con el medio, con bastantes, que lo comentó la Andrea al comienzo, ¿qué entienden ustedes por vinculación?
en general pasa que hay diferentes conceptos que no se entienden tan a la larga como, no sé, bidireccionalidad, retroalimentación, cuál es el propósito real de la vinculación con el medio en torno a generar esta devuelta a la docencia para mejorar los procesos. Entonces creo que es súper interesante lo que ustedes están haciendo. A ver si nos puedes comentar un poquito sobre cómo ustedes generan este curso de gestión para sus docentes y la comunidad universitaria en el fondo. Sí, yo, súper, no hay ningún problema. Yo quisiera decir antes nomás que hay una sensación, yo siempre lo conversamos con colegas desde muchas universidades, que parece que la vinculación con el medio partió el 2009 con los primeros estudios técnicos de la comisión a la Comisión Nacional de Acreditación. Entonces, primero hay que despejar eso. Las universidades en América Latina, desde el Grito de Córdoba, estamos hablando de principios del siglo XX, ¿no? Han tenido dentro de sus tareas algo que es natural pensar y de sentido común. Es decir, las universidades no son un enclave, las universidades están en un territorio y por lo tanto ese diálogo con el territorio fue asumido desde una función que se denominó extensión, ¿no? Y de ahí a un movimiento, el extensionismo latinoamericano, que tenía como una tarea fundamental el poder aportar a la transformación social, a la transformación económica, a la transformación cultural y política, es decir, la universidad como un actor político en este ecosistema. Es difícil explicar de repente cuando uno sale que nosotros tenemos esta denominación, ¿no?, de vinculación con el medio y cortamos un poco esa tradición también de la extensión universitaria. Entonces, yo diría que ese diálogo, que es natural, necesario para que la universidad no solo esté en el territorio, sino que sea del territorio también, ¿no? Implica el desarrollo de un conjunto de capacidades que van orientadas a un cambio cultural al interior de las propias comunidades universitarias. Entonces, para entrar en la respuesta, hoy día el diagnóstico que por lo menos tenemos en la universidad y en la red es que hay capacidades acotadas todavía para entender ese diálogo. Hay capacidades acotadas y limitadas para levantar diagnósticos que sean muy precisos. Hay capacidades internas muy acotadas para entender esta tarea y por lo tanto ahí faltan incentivos, por ejemplo, para valorar lo que hace un profesor y una profesora en vinculación con el medio en los procesos de jerarquización, calificación académica. Y también hay carencia o hay capacidades acotadas, para decirlo de alguna manera, para poder identificar con súper claro en qué territorio voy a trabajar, con qué actores públicos, con qué actores privados, con qué actores sociales. Es coherente trabajar vinculados disciplinariamente, por ejemplo, a una familia de carreras del área de la salud. Entonces, nos encontramos con que ahí los profesores valoraban mucho, por ejemplo, una herramienta que era elaborar mapas de actores con los cuales había que trabajar. Porque el mapa te permitía espacializar una serie de variables y por lo tanto era como mucho más factible el desarrollar algunas estrategias que tenían que ver, por ejemplo, con algunos programas de salud preventiva y la inserción de los estudiantes a través del aprendizaje más servicio. Entonces, frente a ese diagnóstico, la respuesta era una sola: generar capacidades en la comunidad universitaria para poder, uno, entender de qué se trata esta tarea universitaria, esta función transversal a toda la gestión de la universidad, y por lo tanto entonces tomamos la decisión de inaugurar hace ya casi 5 años el primer curso de gestión de vinculación con el medio, que tenía claramente 4 objetivos. Uno, que aprendiéramos a diagnosticar, que con ese diagnóstico pudiéramos diseñar un programa de vinculación con el medio de carácter bidireccional. Tercero, que tuviésemos la herramienta para su implementación. Y por último, que tuviéramos herramienta para su evaluación y ajuste. Esos eran los 4 objetivos en una aproximación metodológica teórico-práctica,
por lo tanto los profesores reunidos interdisciplinariamente, es decir, varias carreras abordando un problema territorial, presentaban, ¿no es cierto?, un diseño de proyecto para certificarse en el curso. Esa certificación, a través de este diseño del proyecto, les permitía postular este diseño al fondo de iniciativas de vinculación con el medio que nosotros tenemos, de manera de poder empujar un poco más todavía y decir, ya, pero ahora vamos a la práctica, implementemos el proyecto, implementémoslo. Y de ahí, ¿no es cierto?, que nosotros hemos visto en la evaluación que tenemos, es que después de la octava versión del curso, si no me equivoco, séptima online, que la tuvimos que hacer así, ¿no es cierto?, pero que nos permitió aumentar la cobertura. Si antes para nosotros un número adecuado, Claudia, eran 30 académicas y académicos para poder trabajar la metodología activa y participativa, ahora aumentamos a 90, producto de la virtualidad. Pero ahí yo quisiera compartir con ustedes que la conclusión que nosotros hemos sacado todavía de manera preliminar es que el curso ha sido útil en 3 dimensiones. Uno, que ha permitido en alguna medida estructurar un discurso, un relato de lo que es la vinculación con el medio, sus implicancias al interior de las unidades académicas y por otro lado la implicancia de contribución al territorio, que hace mucho más fácil el diálogo y la conversación institucional. Es como todos estamos hablando, no me atrevo a decir el mismo idioma, pero tenemos algunos elementos que hemos consensuado que son aquellos que efectivamente reflejan e identifican lo que queremos hacer en función de ciertos conceptos centrales. Eso nos ha facilitado mucho la comunicación. El segundo elemento que rescatamos es que ha fortalecido una concepción de la vinculación con el medio como función universitaria que está inserta en el proceso académico y por lo tanto tiene mucha relación con una asignatura, tiene mucha relación con la participación activa de los estudiantes y también de la colaboración interdisciplinaria. El curso nos ha permitido romper con una mirada sectorial al interior de la universidad y entender que los problemas en los territorios son complejos y multidimensionales. Entonces, el curso nos ha ayudado en los talleres a que, no sé, por ejemplo, académicos y académicas de trabajo social se sienten con académicas y académicos de ciencia de la actividad física, con algunos profesores de derecho o de ingeniería en alimentos. Entonces uno no se imagina eso. Bueno, eso se da, ¿no es cierto?, en la práctica. Y el tercer elemento que hemos podido rescatar de este proceso de instalación de capacidades es que nos ha permitido ver que existe una capacidad enorme en los profesores de diseñar experiencias de vinculación con el medio. Es decir, profesores que son diseñadores de experiencia y que pueden incluso tener las herramientas todavía en una etapa incipiente, digo yo, de evaluar cuál es el impacto, evaluar cuál es la percepción de los actores, la satisfacción de los actores, y hoy día estamos entrando en una etapa distinta que es si esos proyectos están contribuyendo a resolver algún problema específico de ese territorio, por un lado, y si eso es pertinente en tiempo, en oportunidad. Ese es como el proceso, Andrea, de que hemos venido llevando a cabo los últimos 5 o 6 años en la universidad. Excelente. Osvaldo, se nos abren varias preguntas ahí a propósito justamente de los impactos que tú dices que ha tenido este curso. Lo primero que quisiera retomar y que también se ha dado en una conversa interna que tenemos ahí en el grupo de aseguramiento de la calidad es ¿cuál es la relación entre vinculación con el medio y extensión?
Te lo pregunto por qué, porque en general, claro, si bien la vinculación no fue instituida desde el 2009 en adelante a partir del documento del informe técnico, pero sí había toda una tradición hacia atrás. Lo que hace el informe técnico es, entre comillas, demonizar la extensión unidireccional. Sin embargo, ustedes cuando plantean el informe o el documento del CUECH el 2017, señalan que la vinculación también tiene que aportar a la pertinencia de la extensión. ¿Nos puedes explicar un poco o sea, cómo sacamos esta disyuntiva entre vinculación, extensión, bidireccional, unidireccional, etcétera? Sí, yo tengo una impresión después de haber trabajado colaborativamente con muchos equipos tanto en la universidad como en la red de universidades del Estado, que aquí hay una falsa dicotomía. La vinculación con el medio como tarea universitaria de relación con el territorio debe incluir la dimensión de la extensión. Si esa extensión está relacionada con el arte, la cultura y el patrimonio, con mayor razón. Porque tiene que ver con el rescate al patrimonio, el rescate a la identidad. Y además, ¿cuándo es pertinente? ¿Cuándo deja de ser una actividad unidireccional como puede ser una exposición pictórica del lago Yanquihue, ¿no? Que puede ser muy interesante? Pero cuando eso es parte de hoy día, de una relación que hay entre el arte, la cultura y el patrimonio en la creación artística como parte de la innovación y la creación en la investigación académica, por lo tanto, es sujeta de investigación, es sujeta de formación en los estudiantes y también de extender estos resultados para que la comunidad sepa cuál está haciendo esta generación de conocimiento. Estamos hablando de una extensión que también es pertinente, que recoge contextualmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso nuestro, el verdadero patrimonio y laboratorio natural y humano que tenemos, ¿no es cierto?, en el archipiélago de Chiloé, en donde nosotros el tema de arte, cultura y patrimonio es un pilar fundamental. Ahora, si para algunos eso es extensión, no tenemos problema. ¿Por qué? Porque el modelo de vinculación con el medio, tanto del CUECH en este caso, y yo represento a la Universidad de los Lagos, es un modelo integrado. Es decir, hablamos de la vinculación con el medio de la docencia, la vinculación con el medio de la investigación, la vinculación con el medio de la extensión y la vinculación con el medio de la comunicación. El punto que une cada una de estas dimensiones es la pertinencia, la conexión con el territorio, el diálogo sistemático con ese territorio. Entonces, cuando uno mira un proyecto, por ejemplo, de ingeniería en alimentos, que termina con un seminario en donde las microempresarias presentan sus productos que han sido discutidos con estudiantes del 8º semestre en ingeniería en alimentos y profesores tutores, ¿no? Y esto se da a conocer. Bueno, eso es parte del proyecto de vinculación con el medio. ¿Qué cosa es parte del proyecto? La comunicación o la extensión de esos resultados en términos mediáticos, es decir, que eso se da a conocer en una revista, en una radio local, ¿no es cierto?, de Purranque o de Osorno, en el diario local, etcétera, pero también de difusión científica. ¿Por qué? Porque eso fue parte de una reflexión que hicieron las profesoras, profesores, los estudiantes y los socios comunitarios, y dio lugar a un artículo de carácter académico. Entonces, yo creo que no nos debemos perder. La extensión es una parte importante de un modelo integrado de vinculación con el medio, porque es parte de los bienes públicos que uno tiene que desarrollar. El respeto al patrimonio, el respeto a la identidad cultural, a la identidad territorial. Un economista me diría a mí que eso es básico si estamos pensando en hacer crecer la economía de manera sostenible en el tiempo. Pregúntale a la gente que hace turismo en el sur si no es importante proteger el patrimonio, las tradiciones, las organizaciones que trabajan en esos territorios, y ahí la universidad lo que hace a través de esta extensión artístico-cultural y del patrimonio es justamente fortalecer esa dimensión del desarrollo.
Entonces yo creo que es una falsa dicotomía. Lo que sí que uno le exige es que esos procesos sean pertinentes, que tengan sentido, que sean de calidad, que sean sistemáticos en el tiempo, que tú los puedas medir para medir justamente la contribución que estamos haciendo, pero en definitiva, así como para ser bien categórico, la extensión es parte de la vinculación con el medio. Segundo, ¿puede ser una actividad unidireccional? Sí, sí, y tiene un valor, y también es vinculación con el medio. Entonces, esto de que todo tiene que ser bidireccional es una falacia, porque no todo es bidireccional. Ahora, sí, una charla en un colegio que fue espectacular, porque llevó a estudiantes, atrajo, ¿no es cierto?, a los papás, a las mamás, a la actividad productiva que está en torno al colegio rural. El profesor, la profesora dice, aquí hay un germen de un proyecto colaborativo con la universidad. Así es que vamos a invitar a los profesores a una segunda o tercera reunión y a partir de eso surge a lo mejor una actividad un poco más compleja que puede convertirse en un proyecto, que puede convertirse en un proyecto AMAES con una de las asignaturas, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos hablando de cómo una actividad unidireccional va evolucionando hacia una actividad de carácter bidireccional. Lo que quiero decir, y este es un recado también, ¿no es cierto?, para la gente de la CNA, que estos son procesos. Sí, estos son procesos. Y además son procesos que tienen una característica, que tienen una dimensión territorial que hace que los criterios, los indicadores, tienen que ser tan inteligentes como para poder incorporar la diversidad territorial que hay desde Arica hasta Punta Arenas. Entonces tampoco se puede estandarizar tan fácilmente. Y yo creo que ese es uno de los defectos que tiene hoy día los estándares y los criterios, que además por lo demás todavía no se formalizan. Hay un tema pendiente desde abril del año pasado respecto de cuáles iban a ser los estándares y los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación en cada una de las dimensiones de la gestión, incluida la vinculación con el medio, pero eso hoy día está pendiente. Por eso que decía, esta es una etapa de transición, ¿no? Con algo de incertidumbre, y probablemente lo que surja después es que entremos a una etapa de mayor madurez de las políticas de vinculación con el medio. Súper interesante y súper de acuerdo. Yo creo que muchos de los que estamos acá escuchando lo que tú dices, Osvaldo, teníamos un poco esta sensación de que qué hacemos con la extensión, que tiene un valor absolutamente integrado dentro de los procesos formativos de los estudiantes, dentro de las identidades de la institución de educación superior, sean de la parte universitaria, técnico-profesional, CFT. Entonces, como que la problemática que se creó era que justamente dónde quedaba ese lugar, en qué nivel de importancia dentro de los contextos de la vinculación con el medio. Y yo solo comentarte que estoy súper de acuerdo. Creo que si hay instancias unilaterales en que también son parte, o unidireccionales, que también son parte de la vinculación y también forman parte de la formación de los estudiantes. Entonces, nada, qué bueno que se mencionó y se dijo, como lo dijiste tú, porque quedó muy claro. Sí, mira, está en el marco de referencia al QUEST, pero, por ejemplo, cada universidad tiene la autonomía de poder definirlo en sus instrumentos de planificación estratégica. Por ejemplo, tanto en la misión y la visión de la Universidad de los Lagos como en su plan estratégico al 2030, la extensión a través del arte, la cultura y el patrimonio es un eje institucional que está vinculado con la docencia, está vinculado con la investigación y obviamente con los procesos de comunicación de estos resultados a la comunidad. Entonces son definiciones que tienen que hacer las propias comunidades universitarias ejerciendo su autonomía. Lo que uno de repente cobra, ¿no es cierto?, es que eso sea consistente con las políticas institucionales, sea consistente luego con las políticas que aplicadas esperamos que generen resultados y que esos resultados, ¿no es cierto?, vayan encaminados hacia los objetivos estratégicos que tiene la universidad. No solo el posicionamiento y la reputación, sino que el aporte como otro actor clave en este ecosistema territorial o público territorial, si ustedes lo quieren llamar. Y yo insisto, yo creo que ese es un proceso. Ahora, yo creo que en este proceso hemos avanzado estos últimos 10 años, sí.
O sea, si tú preguntas qué universidad hoy día, sea estatal o no, tiene una política de vinculación con el medio, te aseguro que el 100% la tiene. Así es. Hoy día. Entonces, no es una nota sobresaliente que hoy día tengamos una política. El punto es si esa política luego es consistente con otras políticas y si arroja los resultados que buscamos cuando dijimos sin política no tenemos foco en vinculación con el medio. Con política nos aparecen los focos estratégicos. ¿Y cuáles son esos focos? Contribuir a una docencia de mayor calidad, que sea pertinente, súper conectada con el territorio, súper conectada con los egresados, súper conectada con la formación continua, por un lado, pero también teniendo esa capacidad de lectura de lo que está ocurriendo en el territorio, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? Osvaldo, y hay una última pregunta. Para ti, en lo que acabas de decir, ¿tiene que ver entonces con los modelos de vinculación con el medio de las instituciones? Porque dentro del modelo, se supone, se enmarca todo lo que tú acabas de decir, cómo se estructura todo esto para que tenga coherencia con el entorno y tenga de regreso en la bidireccionalidad y todo eso. ¿Qué papel juega el modelo de vinculación con el medio desde tu punto, desde tu experiencia en el fondo? Yo sé que hay gente que rehúye la palabra modelo porque es una simplificación de una realidad que es mucho más compleja, pero sí uno podría hablar en ese sentido, sin ponerle dramatismo al concepto, de que nos ordena un poco con algunos componentes que son necesarios para poder establecer esta relación con el territorio. Yo lo que digo hoy día, y se los comentaba a ustedes, es que ese entorno hoy día está fuertemente atravesado por procesos históricos. Tanto el estallido social, que generó una salida institucional hoy día, vía, ¿no es cierto?, la convención, la asamblea constituyente, y una nueva constitución para el país, implica que se van a dar otras reglas del juego con que esos actores en el territorio se van a relacionar. ¿Estuvimos interpeladas las universidades en ese cuestionamiento de la población? Sí, también. No podemos escapar de ese cuestionamiento. ¿No? Pero en el tema de fondo es que las universidades con estos cambios, producto del estallido y luego de la pandemia, estamos obligados a replantearnos la forma en que nos vamos a relacionar. Y por lo tanto, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Cuál es esa forma de relacionamiento que hoy día parece ser que va por el lado de organizaciones o, sí, bien digo, una densidad política bastante inorgánica, ¿no? Hoy día. No es solo con el municipio, no es solo con una ONG, sino que es con una agrupación de jóvenes que quiere salvar, ¿no es cierto?, de la contaminación un río, o muchos de los ríos que cruzan acá en el sur, pero que no tienen esa estructura tradicional organizativa, sino que tienen otra forma de relacionarse a través de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, está más difuso, ¿no? Está más líquido esa estructura que hay hoy día con la cual nos tenemos que relacionar. Entonces, la pandemia, como todas las pandemias que han existido en la historia, obviamente que ha tenido efecto en todas las dimensiones también. Yo les decía a ustedes que hoy día los datos de la CEPAL, por colocar algunos de los datos, nos han hecho retroceder 10 años en términos del desarrollo medido por el Producto Interno Bruto. O sea, hoy día tenemos el Producto Interno Bruto equivalente al año 2010 o 2011. Tenemos efecto en el mercado laboral, pero si le metemos un zoom, es mucho más dramático en términos de la participación de la mujer en el mercado laboral. Entonces, ¿cómo las universidades se van a plantear respecto de lo que está ocurriendo en ese medio que cambió y que está cambiando fuertemente desde el punto de vista de nuestro papel? Es decir, ¿qué investigamos entonces hoy día? Investigación pertinente, es decir, con sello de vinculación con el medio, con sentido. ¿Cuáles son aquellas carreras que hoy día están en desarrollo y que nos van a obligar estos cambios a
hacer modificaciones o ajustes a los perfiles de egreso de nuestros estudiantes actualmente, porque ni siquiera quiero pensar en las carreras que vienen los próximos años. Entonces, ahí, yo quiero decir que la vinculación con el medio, como pilar, como función, se transforma en la herramienta a través de la cual yo hago viable esta conexión con el territorio. ¿Por qué? Porque tengo una política, porque tengo programa, porque tengo mecanismos, porque tengo instancias de diálogo. Todas las universidades en alguna medida tienen un consejo asesor de carrera, tienen un consejo estratégico a través del cual se conversa qué es lo que está pasando en el territorio y cómo el territorio le exige a la universidad ciertos señales de que está leyendo bien lo que está ocurriendo. Ahora, para leer bien, primero hay que aprender a leer, ¿no? Y hay que aprender a leer de corrido, digamos. Y yo insisto entonces que la instalación de capacidades en todos estos ámbitos es clave. Es clave reconocer que tenemos capacidades acotadas, porque las hay, pero creo que el momento que estamos viviendo nos exige dar un salto en términos de esas capacidades, porque yo creo que la vinculación con el medio está llamada a ser, como nosotros lo hemos dicho en el QUEST, una columna vertebral a través de la cual, ¿no es cierto?, la docencia, la investigación, la extensión y la comunicación hacen esta contribución al territorio, por un lado, y al mismo tiempo, ¿no?, tienen la posibilidad de mejorar, de corregir aquello en lo cual no estamos tan bien, pero no dicho por nosotros, sino que dicho por los propios actores del territorio, ¿no? Y yo creo que ese es probablemente el desafío más grande que tenemos hoy día, o sea, instalar capacidades rápidamente, no tenemos mucho tiempo para eso, y insistir en estos espacios que ustedes están promoviendo y que tienen que ver con la colaboración entre las universidades. Yo creo que no hay otro sello hoy día, o no hay una clave importante es cómo colaboramos. ¿Mm? Y como hemos estado tanto tiempo compitiendo, entonces tenemos que reinstalar algunas prácticas que tienen que ver con la cooperación, con el aporte que cada una de las universidades... Mira, no importa que nosotros estemos en el sistema estatal de universidades. Yo creo que lo que sería cuestionable es que una universidad que tiene la herramienta para conectarse con el territorio y ofrecer ventajas en ese sentido a los estudiantes, por ejemplo, es decir, que la universidad está involucrada con redes públicas, con redes privadas, con redes sociales, en donde ellos van a poder trabajar a través de la MAGESE o a través de proyectos colaborativos tempranamente, desde el segundo semestre, después en las tesis de pregrado, en las tesis de posgrado, teniendo esas posibilidades no lo hagamos. Yo creo que ese es el punto clave. Si lo hace bien una universidad privada, perfecto, yo aplaudo, porque el que se beneficia es el estudiante y la comunidad. En el caso de las universidades del Estado, además, nosotros tenemos una responsabilidad y una obligación que tiene que ver con algo irrenunciable respecto de nuestra tarea, que es aportar a la generación de estos fines públicos de manera colaborativa, pero también de manera colaborativa con otros órganos del Estado. O sea, eso es, no es que nosotros digamos lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer, porque eso es lo que espera una región de una universidad que por definición y por identidad dice yo soy una universidad estatal, ¿no? Así es, Osvaldo. Oye, una pregunta ahí, un poco respecto a lo que hablábamos recién de la extensión y de este recado que tú le mandas a la CNA. Otra de las cosas que nos genera ruido de pronto a las instituciones de educación superior es el tema de la famosa medición de impacto o el monitoreo de impacto o la contribución. ¿Cómo zanjamos esa discusión, esa confusión y cómo demostramos, tú nos decías de pronto de poder ir avanzando desde una percepción del territorio a una constatación más fehaciente de la contribución justamente que hacen las universidades a su medio? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la pregunta, por ejemplo, si se puede medir lo que nosotros hacemos en vinculación con el medio, sí se puede medir. Y de hecho se mide, ¿no? Se mide la satisfacción de
de socios comunitarios que participan de un programa de formación, de un proyecto, de una actividad con los estudiantes. Se aplica una encuesta, y tú tienes resultados que te permiten tener una cierta claridad respecto de el nivel de satisfacción de esos socios, ¿no? Nosotros hemos reflexionado muchísimo en la red de universidades del Estado respecto de este tema. Y de hecho, el documento que habla de estándares, parámetros e indicadores nos muestra la posibilidad de poder de ver esto en distintas dimensiones, ¿no? En la dimensión de la coherencia de las políticas, la articulación de los instrumentos de planificación, en la integración de la vinculación con el medio en la docencia, a través, por ejemplo, de un indicador que nos dice, mira, hay un N de asignaturas, del total de asignaturas de la carrera que podríamos calificarlas como de vinculación con el medio. Hay un N de un 100% de tesis de pregrado cuyo tema es el diálogo con actores del territorio. Por lo tanto, tenemos un indicador un poquito más complejo ahí de lo que significa empujar un indicador que tiene que ver con las tesis de pre y posgrado en vinculación con el medio. Uno podría señalar que hay una mayor cantidad de profesores trabajando en proyectos colaborativos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos proyectos colaborativos hoy día tiene la universidad en las distintas unidades académicas? Porque ahí se dan esas condiciones que hemos hablado de bidireccionalidad, de co-construcción del conocimiento, de un diagnóstico compartido. Pero yo creo que es importante discutir, creo yo, el conjunto de universidades, es decir, del sistema de educación superior, en un trabajo serio, sistemático y riguroso con la Comisión Nacional de Acreditación. Ese es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo que está pendiente. El sistema le hizo llegar a la CNA un conjunto de observaciones que hicieron atrasar un calendario de aplicación de los nuevos criterios y estándares, lo que quiere decir que no es tan fácil. Por ejemplo, nosotros hemos señalado que los indicadores de la CNA no reflejaban la dimensión de la territorialidad, que es un tema clave para cualquier universidad. La universidad no está en el aire, la universidad no es un abstracto, la universidad es un actor que está puesto en un territorio, ¿no? Sergio Bassier diría eso, ¿no? Es decir, cómo una universidad es un actor dentro de un espacio, ¿no? De un espacio de construcción social, decía él, la construcción social del territorio, y que tiene particularidades. Y esas particularidades hacen que las estrategias de cada universidad en docencia, en investigación, ¿no es cierto?, en vinculación con el medio, también sean más específicas. ¿Cómo recogemos, entonces, esa territorialidad en los indicadores que nos va a proponer la CNA? ¿Cómo lo hacemos? Mi respuesta es que tenemos que sentarnos a conversar, entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque, finalmente, los indicadores primero me los doy yo respecto de la tarea que yo tengo como Universidad de Los Lagos en materia de vinculación con el medio, que tiene que ver con los propios procesos en esta región, ¿no? Con el tipo de estudiantes que tenemos además, ¿no? 8 de 10 estudiantes nuestros están aquí en la región. Un porcentaje que está por sobre el 60%, un poco más, viene de colegios municipales. Y todo eso va, entonces, permitiendo tener una caracterización que hace entonces que estos procesos locales, territoriales, le hagan sentido a una universidad que quiere compararse primero consigo misma, ¿no? Y ver si estamos avanzando no respecto del periodo anterior, y si hemos avanzado respecto de brechas que teníamos con políticas, con programas, con proyectos, con mayor claridad en indicadores de calidad o aseguramiento de la calidad, pero también en mayor claridad respecto a lo que estamos haciendo en vinculación con el medio. Claro, después tú te puedes comparar con el sistema, pero yo creo que la diversidad no está en los indicadores, la heterogeneidad tampoco está, la territorialidad tampoco está. Y eso es grave, porque no es lo mismo hacer vinculación con el medio en la Universidad de Aysén que hacer vinculación con el medio, ¿no es cierto?, en la Universidad de Santiago, en plena región metropolitana.
Entonces yo creo que ahí hay Claudia y Andrea, ahí hay un desafío grande que tenemos en términos de poder conversar y dialogar esto en una agenda con la propia comisión, ¿no? Con la propia comisión. Ahora, yo estoy relativamente tranquilo porque yo creo que la avalancha de, no voy a decir observaciones, lo voy a poner en un tono positivo, la avalancha de propuestas, aportes e ideas de todo el sistema, cuando se produce este anuncio de consulta nacional, yo espero que eso tenga, ¿no es cierto?, una recepción de parte de la comisión que permita entonces sentarse a conversar y decir, mira, esto es lo que estamos pensando en materia de estándares, indicadores y parámetros para la vinculación con el medio, entonces sentémonos a conversar con la red chilena de vinculación. ¿No? Sentémonos a conversar. Porque eso es parte de la señal que ha dado el país. Hoy día es básico sentarse a conversar procesos tan claves como este. Que la CNA diga, nos vamos a sentar con el Consorcio de Universidades del Estado a discutir estos temas. ¿No? Para que yo los pueda reconocer. Para que ese proceso sea legítimo también. Y sobre todo porque uno no está poniendo en cuestión, Andrea, la labor de la Comisión Nacional, todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, justamente por lo relevante que es que hay temas en los cuales es necesario dialogar, particularmente en este componente, que ustedes saben que es optativo y que a partir del año 2025 va a ser obligatorio. Entonces, con mayor razón, tenemos un tiempo acotado, pero creo que hay que sentarse a conversar cuáles van a ser esos parámetros que tengan la suficiente complejidad, por un lado, flexibilidad, ¿no?, para recoger toda la realidad tan heterogénea y ricamente diversa que hay en las realidades en las cuales están insertas nuestras universidades. Entonces yo creo que es súper importante conversar este tema. Así es. Osvaldo, mira, en honor al tiempo, ya que tenemos algunas preguntas de de quienes hoy nos acompañan, vamos a proceder a leer algunas de ellas. Marcela Bacaro, la vicerrectora de Vinculación y Comunicaciones de la IEP, nos dice: Osvaldo, en tu experiencia, ¿cuál es la herramienta de fomento a la vinculación con el medio más crítica, / esencial desde tu punto de vista? ¿Qué esfuerzos son los que más impulsan la madurez de una institución en esta dimensión? Mira, uno, hay que descontar que el IEP o cualquiera tenga una política en el área. Si no la tiene, quiere decir que no tenemos punto de referencia. No tenemos un marco de referencia. Entonces yo parto de la base que en el piso, ¿cierto?, instituciones como la IEP tienen una política de vinculación con el medio, claramente definida, diseñada de manera participativa con los estamentos de la universidad y consultada con actores claves del territorio. Si no tenemos eso, hay que reformularla, hay que ajustarla, la política. Y luego, creo que se necesita una estructura que sea consistente con las metas que tiene en este caso la IEP, es decir, qué estructura tenemos, qué equipo de especialistas tenemos para apoyar a las unidades académicas en este tema. ¿Tenemos estructura o no tenemos estructura? ¿Tenemos presupuesto o no tenemos presupuesto para el despliegue de las actividades? Porque si yo quiero que mis estudiantes vayan a terreno, necesito recursos. Colación, movilización, etcétera. Necesito recursos. Y hay un elemento finalmente clave que es súper crítico y que tiene que ver con la valoración que hace la institución de este trabajo que hacen los docentes. Esto tiene que estar reflejado no necesariamente en incentivos económicos, sino que en el reconocimiento académico. En el reconocimiento académico, es decir, un conjunto de profesores que trabaja con colegios rurales, con estudiantes, con A+S, es tan válido como un proyecto de investigación ICI. Es equivalente. Ese es un tema crítico, el reconocimiento de esta tarea, porque desincentiva a los profesores a meterse más, a enredarse más con el territorio, cuesta más. Y por último, yo creo que hay dos temas, insisto, creo que hacer un diagnóstico respecto del nivel de comprensión de esta tarea podría permitir avanzar en la instalación de capacidades
de esta tarea que hoy día demanda la comunidad a una institución de educación superior y que requiere de ciertas competencias que tienen que tener los equipos. Los equipos tienen que saber qué es lo que es un diagnóstico participativo. Tienen que tener claro cómo yo identifico en un mapa de actores, los actores con los que yo voy a trabajar. Tienen que saber cómo yo levanto, ¿no es cierto?, un diagnóstico de carácter participativo. Tienen que contar con herramientas para poder fomentar alianzas y redes en ese proyecto interdisciplinaria. Y también tengo que tener una batería de indicadores para poder medir si ese proyecto está o no alcanzando los resultados que buscamos. Tengo que tener competencias para poder escuchar a la comunidad. Mira, esto es súper importante, y no imponer la posición académica a una comunidad, ¿no es cierto?, rural, sino que tengo que saber escuchar. Entonces, las capacidades en los equipos es absolutamente clave, porque se puede transformar en el talón de Aquiles de esto. Así como la no definición institucional también. Es decir, cuando yo digo una política es porque entiendo que la IEP o cualquier otra institución entiende que esta tarea es una tarea estratégica y por lo tanto le va a poner el piso político para que esto se transforme en un eje de la gestión, ¿no? Entonces hay como varios elementos críticos que depende mucho del diagnóstico que la IEP haga respecto de lo que está ocurriendo para poder decir, mira, por aquí vamos, aquí es donde tenemos que poner la energía, ¿no? Aquí es donde tenemos que avanzar. Osvaldo, ahí, discúlpame una contrapregunta. Es complejo el tema que tú señalas del reconocimiento académico, porque en general ya está como estandarizado, entre comillas, que se premia en algunas universidades se premia a los profesores por hacer investigación, por las publicaciones en el cuartil 1, 2 o 3, etcétera, versus los que hacen vinculación con el medio, que no hay premio, no hay estándar, no hay nada predefinido. Entonces se hace difícil un poco luchar contra ese sistema ya instaurado de premiar las publicaciones. Sí, pero sin vinculación no hay universidad. No hay universidad, no hay matrícula, no hay proyecto. ¿Tú te imaginas? ¿Hay una universidad que no esté vinculada con el territorio? Yo no me lo imagino. Ahora, ¿cómo somos capaces de aislar estrategias que nos digan con claridad estamos contribuyendo a sectores estratégicos del territorio? Esa contribución estratégica es porque vuelvo al punto, Claudia, del diagnóstico. Y el diagnóstico tiene dos patitas. Uno, el diagnóstico de las capacidades internas. ¿Dónde yo soy bueno como universidad, como instituto, como CFT? ¿Dónde yo hoy día tengo las 2 o 3 fortalezas más grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Desde ahí me vinculo. Pero lo tengo claro. Pero también necesito desplegar instrumentos, radares, ¿no es cierto?, que me permitan hacer un escáner del territorio, una radiografía del territorio. Y para eso necesito herramientas. Y tengo que echar mano a la sociología, a la antropología, a la geografía, para poder tener herramientas que me permitan decir, oye, ¿podemos espacializar la intervención de la U? Fíjate que hoy día hay herramientas para espacializarla y darte cuenta que a través de ciertos software tú podrías decir, oye, ¿por qué estamos tan metidos en un sector de la comuna y tenemos el otro sector abandonado? Es que no nos habíamos dado cuenta. ¿Eh? Bueno, con esa herramienta nos dimos cuenta y podemos corregir. ¿Y tenemos el mapa de actores? Sí. No lo tenemos. Entonces hay que construirlo. ¿Te fijas? Entonces yo creo que eso amerita pensar lo siguiente. No porque sea un tema que ya está instalado tradicionalmente, el tema del reconocimiento, la valoración de la contribución que hacen los académicos en la investigación y la docencia, no quiere decir que esto no tenga valor. Yo creo que eso hace pensar a la red chilena de vinculación, a los que están ahora compartiendo con nosotros, que justamente ese es el desafío. Si no está, hay que construirlo. Si no está, hay que empujarlo. Si no está, hay que diseñarlo. Y por lo tanto, cada universidad, no sola, de manera colaborativa, dice, mira, yo estoy analizando los criterios de vinculación con el medio y no hemos dado cuenta, por ejemplo, que podríamos tener tramos.
un académico o académica que hace un ciclo de charla en un colegio tiene un puntaje. Pero un conjunto de profesores que se tiró con un programa a 6 meses, a 1 año, ese programa tiene un mayor impacto en materia de vinculación y por lo tanto está en el tramo 4 de excelencia. Y ese profesor sabe de antemano cuando se somete a la evaluación que está en el tramo 4. Y el que te evalúa también sabe que tú estás en el tramo 4. Es decir, es transparente, es predecible, la trazabilidad como está de moda, ¿no? Está ahí. Ahora, ese es un hecho técnico. El hecho político es que tenemos que convencer, ¿no?, a la comunidad universitaria de que esto es una virtud de la universidad, es una fortaleza abordar este tema. Y que además tú vas a tener beneficios en términos de reputación institucional, posicionamiento institucional, porque vas a tener un grupo de profesores que están absolutamente motivados en lo que están haciendo, excelencia por lo tanto, y eso se va a reflejar, ¿no es cierto?, en la opinión de los estudiantes, sus familias, los empresarios, los municipios, que dicen, mira, nos conviene trabajar con esta institución, están absolutamente camiseteados con este tema. Entonces, que a mí me digan, eso no existe, hoy día es un incentivo para que trabajemos, para que exista, ¿no? Para que efectivamente estén estos nuevos criterios de reconocimiento y valoración de la tarea en vinculación con el medio. Yo me saco el sombrero, profesores y profesores rurales, urbanos, profesores de institutos profesionales, de CFT, de universidades, no importa la naturaleza de la universidad, que son súper comprometidos con su pega, con la tarea que tienen con sus estudiantes en un territorio determinado. Bueno, ese profesor hay que cuidarlo. Ese profesor o profesora es justamente aquella que está demostrando de que esto también tiene mucha actitud, pero no es suficiente. Hay que tener incentivos, tienes que estar capacitado, tienes que formar parte de una red, tienes que sentirte apoyado por una institución que tiene política al respecto, ¿cierto?, que tiene programas al respecto, que tiene espacio donde yo pueda discutir esto con la comunidad territorial, ¿no es cierto?, distintos consejos. Nosotros en la universidad tenemos consejos asesores externos de carrera, las 33 carreras tienen consejos asesores externos en donde hay empleadores, en donde hay egresados y en donde conversamos cómo lo estamos haciendo, qué deberíamos cambiar, ¿no? Y tenemos un consejo socioproductivo que tiene un capítulo en Santiago, en Osorno, en Puerto Montt y Chiloé, también para discutir con ellos, con los principales gremios, con los actores del mundo público y social, qué está pasando en la región, en qué nos podemos poner de acuerdo y en qué podemos nosotros contribuir como universidad, pero al mismo tiempo recibir la crítica, ¿no?, constructiva de que tenemos que mejorar en algunas tareas que tienen que ver, por ejemplo, con la desactualización de algunas carreras, o a nosotros nos han preguntado, ¿qué carreras vienen en el futuro a propósito de lo que está pasando en la sociedad, en el territorio, ¿no? Insisto, sin vinculación con el medio, yo no entiendo una universidad que tiene una misión y que tiene una visión de contribución a mejorar la calidad de vida de las personas, de las organizaciones, porque la única manera de hacerlo es dialogando con ese territorio. Ahora, ¿de qué manera dialogo? Hoy día se hizo más complejo. Y frente a esa complejidad hay que actuar con complejidad, es decir, nos tenemos que preparar. Yo creo que hoy día tenemos la gran oportunidad de prepararnos. Yo creo que ese es el desafío que tenemos. Osvaldo, Claudia, estás muteada. Ya, perdón. Es que una última pregunta, Osvaldo. Muy interesante todo lo que nos comenta. Mira, Ana Carolina Ortiz nos pregunta lo siguiente. Gracias, Osvaldo. Tomando lo que propone la bidireccionalidad, ¿poseen un instrumento que mida la incidencia, la profundidad y la significancia real de la acción desde la universidad en la co-construcción de soluciones para el territorio y sus comunidades? Wow. Esa es una tremenda pregunta. Sí. Agrega la Ana Carolina que esta pregunta va enfocada a la integralidad de la vinculación con el medio, con la docencia.
Mira, nosotros partimos, voy a hacerlo así como decíamos, mira, en el eslogan, en la frase hecha, la integración de la vinculación al proceso académico es una frase, ¿no? ¿Qué contenidos tiene para poder tener evidencia de que se está integrando la vinculación con el medio al proceso académico? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Desarrollamos un sistema con 6 mecanismos para poder evidenciar esto y luego medirlo, ¿no? 1. Asesoría al pregrado, es decir, todas las carreras pasan por un programa de asesoría en vinculación con el medio para despejar dudas conceptuales, prácticas de su plan de desarrollo y su plan de mejora. Eso es lo primero, que la ruta esté más o menos clara. Segundo, instalación de capacidades. Las carreras se han puesto metas de participación de los estudiantes en los cursos de certificación, porque el diagnóstico dice que ahí hay carencias, hay que instalar capacidades. Tercer instrumento, un fondo disponible para incentivar proyectos colaborativos, que no es mucha plata, pero aquí tiene que ver con la señal que estamos dando. La señal que está, porque los profesores dicen, oye, tuvimos una idea increíble en el curso con otros profesores y todo, y nos quedamos con la pura idea. No, ellos toman el diseño del proyecto, el perfil, y lo presentan al fondo, y el fondo lo evalúa y se lo financia. Por lo tanto, lo pueden implementar, y por lo tanto pueden hacer reflexión pedagógica sobre eso. Cuarto elemento es que hay un sistema de registro de actividades para poder ir midiendo, ¿no?, qué pasó con esa actividad. El sistema de medición es simple al principio, que es poblar una plataforma con información. Hago una actividad en terreno, 1, 2, 3 o 4, y la subo a la plataforma. De manera que quede registro de las actividades que yo estoy haciendo. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, en la cual estamos nosotros hoy día, que es a través de un proyecto estratégico, del plan estratégico, es que estamos desarrollando y construyendo un sistema de evaluación de impacto, que no puede existir si no hay primero un registro de las actividades. Y yo creo que ahí las universidades todas tienen, unas más, otras menos, sistemas de registro. No puedes pasar a un segundo nivel si no tienes la materia prima, es decir, las agendas, las actividades que son fruto de esta agenda de cada una de las carreras y los departamentos. Entonces ahora nosotros estamos trabajando en un proyecto, Andrea, que tiene que ver con la identificación de estándares, parámetros e indicadores a partir de la propuesta Quest, pero bajada a la realidad ULAGOS, para poder tener cobertura simple, es decir, cuánta gente fue a la actividad, Andrea, cuánta gente fue, y subir a coberturas complejas, es decir, hombres, mujeres, edad, origen, del lugar que vienen a la universidad, es decir, cobertura un poquito más compleja, y después de integralidad, es decir, número de asignaturas en las cuales se está trabajando con A+S vinculada a problemáticas del territorio. Por lo tanto, lo que va a surgir ahí es un mapa de la carrera en donde hay del 100% de las asignaturas un porcentaje que por la naturaleza de la asignatura se presta más para la vinculación con el medio. ¿Qué quiere decir eso? Que despejamos otra vez la misma variable. ¿Todas las asignaturas tienen que tener estas características? No. Algunas asignaturas podrán tener estas características y algunos módulos de la asignatura. Ese mapa yo lo tengo que tener para poder fijarme algunos indicadores en términos si estoy o no impactando la formación de nuestros estudiantes y estoy contribuyendo a logros de aprendizaje en función de un grupo que no tiene estas asignaturas BCM, el A+S y lo que hemos hablado, y otras sí. La que sí lo tiene podrá decir que los logros de aprendizaje son más significativos. Por lo tanto, estamos contribuyendo
al aprendizaje, ¿no es cierto?, pertinente y de calidad de nuestros estudiantes. Eso es al interior de la U. Y hacia afuera de la U, es decir, al territorio, estamos trabajando con algunos indicadores que tienen que ver con los objetivos que tienen los proyectos de colaboración. Si nosotros encontramos que en el diagnóstico había una baja tasa de asociatividad, yo con mis estudiantes vamos a trabajar el fortalecimiento de prácticas de colaboración y asociatividad, y el resultado de eso es que no vamos a tener un proyecto postulado al municipio, sino que vamos a tener 4, 5 o 6, porque multiplicamos la capacidad asociativa de la gente. Entonces, si ustedes se fijan, es más complejo, pero yo creo que la ruta está trazada y en eso nosotros estamos trabajando, pero yo creo que el punto de partida, Claudia, es si estamos o no hoy día en condiciones de hacer un diagnóstico muy preciso de cuál es la situación interna, de cuál es la situación externa y dónde tenemos brechas de capacitación, de especialidad, brechas en términos de instrumentos, de software. Es decir, creo que este es el momento que tenemos para poder equiparnos bien, ¿no? Tanto software y hardware, ¿no? Ambas cosas. Partiendo de la base que tenemos una política que nos fija una ruta, pero eso hay que bajarlo a programas, hay que bajarlo a acciones concretas, ¿no? Yo creo que es posible y yo creo que hay varias universidades que ya están trabajando en ello. Osvaldo, en honor podríamos seguir, de hecho hay preguntas en el tintero, pero bueno, en honor al tiempo te queremos agradecer por esta interesante conversación. Da gusto en realidad la profundidad de la conversación, la profundidad de la reflexión que tienen ustedes al interior del CUECH. Ojalá que pueda eso permear y bueno, estos espacios de colaboración así lo pretenden instaurar. Así que por mi parte agradecerte, Osvaldo, y a ver si en otra ocasión podemos conversar respecto propiamente a la Universidad de los Lagos. Así que por mi parte muchas gracias. Sí, por mi parte también me despido, súper agradecida, Osvaldo, súper interesante, muy nutritivo, es lo que andamos buscando en el fondo. El objetivo de este espacio es justamente generar esta reflexión tan profunda, así es que nada, muy agradecida y ya estaremos en el fondo en contacto más adelante y quedamos a disposición de ti, de tu equipo, de la red también para poder seguir conversando y reflexionando. No, muchas gracias, Andrea, Claudia. Yo creo que más que tener intenciones, yo creo que ustedes están demostrando que las cosas hay que hacerlas, diríamos, y las felicito porque ya es la conversación número 5, 6, etc. Yo creo que, mira, yo creo que hay que avanzar. Si buscamos el momento perfecto no lo vamos a encontrar nunca, entonces hay que avanzar nomás. Y ahí mi compromiso también como presidente de la red de universidades del Estado es explicitar una cuestión que es básica, que el día que la red, ¿no es cierto?, de vinculación con el medio que ustedes, de la cual forman parte, nos sentemos a conversar con el directorio de la red o con el pleno de la red, no hay ningún problema, todo lo contrario, creo que nosotros tenemos que demostrar de que si hay una salida para todas las crisis que hoy día tenemos, es que nos sentemos a conversar. Fíjate que nos hace falta conversar en Chile, entonces creo que dialogar es una herramienta poderosísima y ahí toda la disposición nuestra, Claudia y Andrea, hacer algún trabajo conjunto con la red chilena de vinculación con el medio. No hay ningún inconveniente, todo lo contrario. Creo que lo que hay que hacer y por otra parte también, si ustedes quieren conocer con mayor detalle el esfuerzo institucional que estamos haciendo acá en la región, como Universidad de los Lagos también, ¿no? Súper disponible a poder colaborar. Así que muchas gracias por la invitación. Perfecto, Osvaldo. Te vamos a tomar la palabra entonces. Sí, bueno, de todas maneras. Muchas gracias a todos por acompañarnos. En 2 semanas más nos volvemos a encontrar. Programas de la Red Chilena de Vinculación con el Medio de las Instituciones de Educación Superior con el objetivo de avanzar colaborativamente hacia el aseguramiento de la calidad en esta dimensión. Buscamos contribuir al diálogo y reflexión con actores destacados del área.